preguntamos, ¿dónde queda el equilibrio de poderes? Esa respuesta nos la va a brindar nuestro invitado Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUC. ¿Cómo está, señor Tuesta Soldevilla? Bienvenido a Exitosa. Cuéntenos, por favor, cuál es su lectura de esta ley que la presentó el parlamentario José Arriola de Acción Popular, porque recordemos que él solamente logró inscribir 12 listas regionales y por eso, como se ven afectados, hacen esta nueva ley. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, creo que en estos días el Parlamento destaca por aprobar leyes que contravienen, por un lado, las elecciones, y hace pocas horas ha dado un duro golpe a la reforma universitaria, modificando lo que ha sido un puntal de la reforma, que es la SUNEDU. Este es un terrible golpe a la educación superior en manos de bancadas que en principio no coinciden, pero para eso los extremos se juntan, desde Fuerza Popular hasta Perú Libre. Y en el caso de que ustedes les interesa, que tiene que ver efectivamente con un comunicado que OMPE y RENIEC, que no es frecuente, han emitido, llamando la atención sobre algo que ya estaba viéndose en el Congreso, y los organismos electorales señalaron en su momento que esto era un graso error por varias razones. Porque el Congreso está legislando a favor de ellos mismos. El problema es que contravienen sus propias normas. Y quiero explicar. El año 2016, en pleno proceso electoral, se modifican las normas. En febrero se promulga una ley que modifican la regla de juego. Sobre ese antecedente, el Congreso aprueba una ley de intangibilidad de las reglas electorales. Vale decir que un año antes de la elección ya no se puede cambiar nada. Y eso lo saben ellos. Esto, ¿cuándo fue? ¿Cuál es la fecha en este caso? Octubre del año pasado. Sin embargo, los propios partidos que se han dado sus normas no las cumplen. No las cumplen. La vez pasada dieron una norma para reabrir los padrones. En esta oportunidad, el cronograma ha avanzado y el 15 de este mes se van a producir las elecciones internas bajo las normas que el propio Parlamento había justamente dotado. Pero ¿qué pasa? Nuevamente los partidos no cumplen. En este caso, el congresista Arriola, que es de Acción Popular, efectivamente no pudieron inscribir todas las precandidaturas de un partido que tiene problemas entre ellos, porque hay facciones, porque hay diferencias, porque hay desorganización, y entonces utilizan al Parlamento para hacer algo que no se debe hacer y que, repito, viola sus propias normas. Entonces, lo que dice la norma es que se deben de reabrir las inscripciones de las precandidaturas por 2 días. ¿Cuándo se cerró eso? Hace como un mes. Hace como un mes. Entonces, lo que se ha aprobado es una norma que digo contraviene, pero además tiene efectos negativos en el proceso electoral, por lo menos en 2 ámbitos. En el ámbito económico y presupuestal, que nos invoca a todos los peruanos. ¿Por qué? Porque a estas alturas, OMPE ya ha impreso toda la documentación para las elecciones internas con ese padrón, con esas precandidaturas, con esos partidos. Y está listo para desplegar ese material a lo largo y ancho del país. Entonces, si es que esta norma finalmente se promulga y digamos, en el hipotético caso, escenario, que los organismos electorales acepten esto, todo ese material no serviría. Se tendría que volver a imprimir otros. ¿Con qué costo? La OMPE tendría que pedir a Economía y Finanzas que le proporcione el presupuesto para llevar adelante esta impresión. Pero además tiene otro tema, que las elecciones internas ya no podrían realizarse entonces el 15, porque todo esto pues invoca y exige una inversión de tiempo.
¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tendría que aplazarse? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque todavía no se ha promulgado la ley. El presidente la puede firmar y que se promulgue mañana, pero puede ser pasado mañana, puede ser el lunes, no sabemos cuándo. Podría observar la ley, que debiera hacerla. Esto pasa al Congreso y por insistencia podría promulgarse, con lo cual corren más días. Y eso impacta en el proceso. En términos estrictamente de gestión electoral, lo que ocurre es, y no quieren entender o no entienden los congresistas lo siguiente, que un proceso electoral está constituido por etapas. Cada etapa y una fase es preclusiva, y este es otro principio que se viola. ¿Qué cosa es preclusivo? ¿Qué quiere decir? Que la etapa termina y allí se termina una serie de eventos, sucesos, acciones para dar paso a la siguiente y no se puede retroceder. Y que incluso en cada etapa hay derechos que les asisten a los candidatos y los partidos. Y entonces no es simplemente colocar y decir, bueno, se amplía, como si es que la ampliación fuera pues como un acordeón. Ya, porque hay una fecha que no puede variar, que es el 2 de octubre. Imaginarán, si el 2 de octubre es acá, no es que se comienzan a aplazar hasta que no pasa nada. Podría, dependiendo cuándo se apruebe la ley, si se aprueba y si es que se acepta, podría poner en riesgo incluso la fecha de las elecciones. Pero además de eso, y quiero terminar la idea, se viola determinados principios, entre otros de imparcialidad y neutralidad, porque esto favorece solo a algunos partidos. Los que cumplieron en su momento no le favorece, los que no cumplieron le favorece, y crea un antecedente terrible, porque mañana más tarde no cumplo y entonces doy una ley y exijo que se cumpla, ¿no? Esto es terrible, como lo que está haciendo mucho este Congreso. El tiempo nos va ganando. Una serie de acciones de índole de contrarreforma y por eso tiene esta aprobación, pues, desaprobación de 83%. Sí, el tiempo nos va ganando, pero queremos seguir conversando con usted, por favor, no nos corte la comunicación. Vamos a la pausa porque tenemos más preguntas que hacer en torno a este tema de las decisiones que va tomando el Congreso de la República en materia electoral. Madres del Perú, y estamos hablando con el politólogo de la PUC, Fernando Tuesta Soldevilla, y justamente lo que ha hecho el Parlamento Nacional con los comicios ahora pues del 2 de octubre de las elecciones locales y regionales. Yo quería plantearle una pregunta, señor Fernando Tuesta, y gracias también por la espera. Usted habla de precedentes, porque también recordemos que han aprobado con 91 votos a favor esta ley que busca reducirle el costo de las infracciones a los candidatos. O sea, están poniendo precedentes negativos para un siguiente parlamento. Si podría activar su micrófono, por favor, para poder escuchar. Sí, hay varias modificaciones en distintos momentos a lo largo de esta legislatura que ha ido evidentemente en contra de, para empezar, las propias normas que el Congreso se había adoptado. Una de ellas tiene que ver efectivamente en reducir las multas con ocasión de la no presentación y otras faltas que han incurrido candidatos y partidos, y que esta ley lo único que era beneficiar a aquellos que justamente habían contravenido la ley. Es decir, habían procesos en curso, procesos sancionadores de parte de la OMPE, y resulta que el Congreso de la República lo que ha hecho es, en primer lugar, dejar sin efecto estos procesos, y en segundo lugar, rebajar las sanciones, que había un catálogo de sanciones debido a infracciones que los candidatos y partidos tenían que conocer y respetar en relación al financiamiento de las campañas. Es decir, el Congreso lo que ha hecho es, uno, en primer lugar, reabrir lo de los padrones hace un tiempo, porque algunos no cumplieron. Dos, quieren reabrir las inscripciones donde no cumplieron. Tres, se suspenden los procesos sancionadores y rebajan las multas en relación a las campañas electorales. Pero hay uno más. Lo que reformó también o modificó el Congreso fue que la ley señalaba que para las elecciones regionales y municipales
Los partidos, para mantener su inscripción, debían colocar candidaturas en por lo menos 2/3 partes de las regiones. Exitosa. La mitad de las provincias a nivel municipal y la mitad distrital. Si no cumplían con eso, terminaban cancelándoseles la inscripción. Eso lo han aprobado una ley para que no se cumpla. Si a eso le agregamos que habían suspendido las PASO o las elecciones abiertas para dar paso a esto, lo que son las elecciones internas, que además es una suerte de burla para el país. ¿Y saben por qué? Porque estas internas que vamos a ver el 15 de este mes, el 96% de las listas son listas únicas. El año pasado, ¿cuántos fueron a participar de esta suerte de bien realizadas elecciones, porque no son los organismos electorales? Pero ¿cuántos fueron a votar? Miembros de los partidos, 5%. Eso le cuesta al país. Eso le cuesta al país. Y los propios partidos, estos partidos y sus representantes en el Congreso, no solamente legislan a favor suyo, sino legislan en contra de los ciudadanos, así como en el ámbito universitario, en el ámbito electoral, contrarreforma, contraveniendo sus propias normas y dañando también la economía del país, porque esto tiene un costo que lo tenemos que pagar todos los ciudadanos. Sin embargo, en esta contrarreforma política que estamos viendo también desde el Congreso de la República, yo quiero saber su opinión sobre la diferencia o similitud, en todo caso, sobre esa alteración del calendario cronograma electoral que está mencionando OMPE con el Jurado Nacional de Elecciones en su comunicado y con la propuesta de referéndum para reforma de la Constitución Política mandada por el gobierno. ¿Existe también algún riesgo de alteración del cronograma electoral de este año si se incorpora una cédula más, si se incorpora el tema de referéndum, o son escenarios completamente distintos, señor Tuesta? Mira, yo tengo la impresión que esta propuesta, y creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad, sí, era una propuesta más para desubicar el centro de la atención de la gente que está en el gobierno, para que discutamos el tema de la Asamblea Constituyente. Porque el gobierno sabe que no tiene los votos para llevar adelante esta propuesta, que se reduce a los votos de las bancadas propias y aliados, 44 votos. Se hubiera necesitado muchos más votos. Eso va a morir en la Comisión de Constitución. A mí personalmente no me preocupa. No me preocupa porque esto fue una distracción y del cual efectivamente tuvieron éxito en el sentido que se está discutiendo sobre eso, pero viabilidad no tiene. Ahora, retomando tu pregunta, en el hipotético caso negado, tendría que ocurrir que se apruebe en la Comisión de Constitución, que se apruebe en el Pleno, doble votación, que lo apruebe el presidente. Ya no hay tiempo. No se trata de colocar, como creen, pues simplemente una ánfora y un voto. Eso no es así. Detrás de un proceso electoral hay mucho tiempo que se requiere para cumplir con las etapas de un proceso. Y un referéndum no es cualquier cosa. Además, un referéndum de esa naturaleza. Que es decir, preguntar a la gente si quiere una asamblea constituyente. Personalmente, estoy seguro, además, que eso no pasa por no va a ser aprobado de ninguna manera por el Congreso. Me preocupa sí lo que estamos discutiendo sobre las modificaciones que ha hecho el Congreso de la República, porque allí sí los extremos se han juntado nuevamente, así como en contra del SUNEDU tiene Fuerza Popular, el Perú Libre, ¿no? Renovación Popular se juntan, como se han juntado para muchas cosas a favor de la informalidad, a favor de lamentablemente intereses mercantilistas, y ahí se han juntado nuevamente contra reforma política, contra reforma universitaria, contra reforma en transporte. Este es un parlamento contrarreformista en donde los extremos se juntan.
Sí, señor Tuesta, yo cierro por mi parte con esa pregunta. No es la primera vez que el Parlamento tiene declaraciones o hace cosas contra la OMPE y contra el Jurado Nacional de Elecciones. Recuerdo yo esa época o ese mes, digamos, donde estuvieron diciendo de que ellos estaban tomados por el serronismo, por los caviares y que las elecciones no eran para ellos válidas. Se formó incluso una comisión desde el Congreso para investigar lo que había pasado en la época electoral, gastando cerca de 150.000 soles mensuales aproximadamente. ¿Es sano de que el Parlamento tenga esa crítica tan dura y sin fundamento contra el Jurado Nacional de Elecciones? ¿O debería haber una forma de cómo, digamos, jalarles las orejas a estos congresistas? La verdad que estas elecciones no solamente fueron limpias, más allá de los resultados que nos puede gustar o no, me refiero el proceso electoral, que fue convalidado por todas las instituciones nacionales y extranjeras que realizan este trabajo y que son reconocidas. Esto se circunscribió a sectores que lamentablemente perdieron la elección. Les guste o no les guste, eso fue así. Pero montaron toda una campaña de un supuesto fraude que nunca demostraron, que nunca pudieron demostrar. Se creó esta comisión que ha tenido meses, que han pedido ampliación del plazo y hasta ahora no tiene nada. Y no tiene nada porque no hay nada. Y esta comisión, que ya ha gastado y nos cuesta a todos los peruanos, va a sacar probablemente un informe diciendo cosas que no tienen ningún sustento. Se han gastado en esta comisión más en personal que ya conocemos quiénes son, personal que no tiene conocimiento, siquiera un gran conocimiento y experiencia para poder revertir una verdad absoluta, que estas elecciones fueron limpias, transparentes y con los resultados justos. Más allá, y este es el punto que hay que aclarar, más allá de sus resultados, que nos guste o no el gobierno del señor Castillo, que nos guste o no la elección de los representantes, nacieron de la voluntad popular. Que en el camino este gobierno, también como este parlamento, tiene un desempeño pésimo, esa es otra cosa. Esa es otra cosa totalmente distinta. Bien, para cerrar por mi parte, señor Tuesta, y hablando de transparencia, estoy revisando en estos momentos la cuenta de redes sociales de la PCM, en la que veo la publicación de un video a favor del referéndum por la Asamblea Constituyente. Esta publicación de esta abierta campaña a favor del referéndum de Asamblea Constituyente por parte del gobierno desde la PCM viola este principio de neutralidad que tendría que ser el Ejecutivo el principal garante. Totalmente. Esta propaganda de la PCM, que lo ha emitido a través de redes, viola la propia ley, porque la ley establece que una vez convocado un proceso electoral, el Estado, sus diferentes instancias de gobierno, nacional, subnacional, toda la administración pública, no puede hacer ningún tipo de publicidad o propaganda, salvo que por alguna necesidad tenga que realizarla, digamos. No sé, el Ministerio de Salud, el MINSA, requiere hacer una publicidad y propaganda para la vacunación. Pero para hacerlo, antes y de manera previa, tiene que ser aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Todas las instancias. El Jurado Nacional de Elecciones da su visto bueno y esto sale emitido. Eso no procedió con el caso de la PCM. Y este spot cuesta al Estado. O sea, ahí hay un costo. Se ha incurrido no solamente en la violación de la ley, sino hay responsabilidades administrativas que la Contraloría General de la República debe de actuar y control interno de la PCM debe de actuar, porque puede haber responsabilidades administrativas e incluso penales. Pero en resumen, el gobierno viola la ley. Bien, muchas gracias Fernando Tuesta Soldevilla, él es politólogo de la PUC.
Muchas gracias por la información compartida. Gracias a ustedes, ¿no? Buenas Hasta otra noches. oportunidad. Bien, muchísimas gracias. 9:18. Bueno, quiero cerrar el comentario con ese último punto que le acabo de mencionar a nuestro entrevistado. Sí, lo había visto por las redes sociales, Sí. por el Twitter, han sido muy críticos. Sí, hay una violación clara a la ley electoral, hay una violación al principio de neutralidad. Hay un copy ahí, si lo puedes leer, Pedrito. Claro, bueno, acá tengo la red social de Twitter. Ajá, dice, escuchando a la población hemos